parte de lo que Mariana y Juan comentaron, por supuesto, está incluido en lo que yo venía a comentar. Este también forma parte de un trabajo en progreso, un work in progress. Así que no se esperen encontrar conclusiones. De cuando armé el título para la presentación de esta mesa a este momento hubo un cambio. Es la aparición de los signos de interrogación. La industria editorial y la pandemia. Un punto de inflexión. En la Argentina, la industria editorial desde los años 90 se basa en un sistema de publicación de novedades. En literatura infantil y juvenil esto se hace especialmente palpable con los promotores, ¿no?, que llegan a los colegios para comentar las últimas publicaciones, pero lo podemos notar en las librerías con las grandes mesas de novedades. La industria, entonces, observa dos tipos de parámetros para analizar su salud. Estos son dos parámetros de los que habló hace un rato Juan. Uno es la cantidad de nuevos títulos publicados en Argentina, lo que no incluye las importaciones, es decir, por ejemplo, todos los libros de Fondo de Cultura Económica producidos en México. No incluye tampoco las reimpresiones, o sea, un libro que se reimprime al año siguiente ya no forma parte de las estadísticas del siguiente año. Esto en cuanto a la cantidad de novedades. Y por otro lado, la tirada promedio de los títulos publicados. En ambos casos, esto se observa en el tiempo tomando como unidad de estudio un año calendario. Vamos a ver ambos parámetros entre 1994 y 2020. Me encantaría poder decir que son 3 décadas, es un poquito menos, que es el periodo informado y medido por la Cámara Argentina del Libro. No es un corte arbitrario mío. Vamos a ver gráficos. Este es un trabajo de análisis de gráficos. Y vamos a hablar entonces de pisos, techos y picos. El piso y el techo es, dado la evolución de una variable en el tiempo, un mínimo que se sostiene, es el piso, el techo es un máximo que no se rompe, y los picos son, por ahí, subidas excepcionales. Bueno, este es el gráfico de las nuevas publicaciones anuales desde 1994 hasta 2020 incluido, 2021, si bien estamos a 20 de noviembre de 2021, las cifras son años, calendario cerrado, así que este año, que ya casi termina, no está incluido por esa razón. Desde en los 90 oscilaba esta cantidad de novedades anuales entre los 9.000 y los 15.000 títulos nuevos al año. Esto incluso en 2002, que está marcado ahí con una flecha roja, no sea cosa de que no quede bien en evidencia, que había habido una cantidad mayor justo en los años anteriores, cae, ¿no? Pero cae a 10.000 novedades. No es que, tampoco no es que por eso perfora. Digo, este 2002, recordemos, año de crisis macroeconómica en la Argentina. Y de aquí en más va a seguir, ese va a ser ahí sí se va a consolidar un piso, y de aquí en más seguirá una tendencia creciente, ¿sí? Con un pico en 2007, luego una caída correctiva, y otro pico de 31.000 novedades en 2011, que ese sí, hasta el momento, no ha sido superado. Luego, en la última década, hay una estabilización de alrededor de los 28.000 nuevos títulos, varía un poquito más, un poquito menos, que incluso se sostuvo en 2020. Con lo cual, mirando este gráfico, diríamos, ¿qué industria saludable?
Se presenta la industria editorial argentina desde el Bicentenario, y este es un momento clave. Desde el Bicentenario en 2010 se presenta la industria editorial argentina como una gran potencia, ¿no? La idea de recuperar la potencia de lo que alguna vez había sido en la década del 60. Y justamente más o menos desde ese momento empieza a haber una cantidad de políticas públicas que apoyan la participación en ferias internacionales y ferias regionales, basado en la gráfica anterior. Ahora prestemos atención a otra gráfica, la evolución de la tirada promedio. Insisto, esto es promedio, o sea, en un año, tomados todos los títulos que se publicaron, en qué tirada, qué cantidad de ejemplares salieron al mercado, bueno, en promedio es lo que se está observando. En los 90, esto oscilaba entre 4.000 y 5.000 ejemplares, ¿sí? Alcanzando un pico en el año 2000 de alrededor de 5.500 ejemplares, ¿sí? Pero desde ahí lo que notamos es una caída, ¿sí? Relacionada claramente con la crisis 2001, 2002, 2003, una crisis, insisto, macroeconómica, no podía quedar esta industria por fuera, y en este gráfico sí se ve. Y se establece un nuevo piso, si venía el piso en 4.000, se establece un nuevo piso en 2.300 ejemplares. Luego sigue un periodo de oscilaciones, con algunos años más y otros menos, hasta que en 2016 perfora el piso de los 2.300 ejemplares en promedio y se consolida una caída a la que yo le diría un desplome. La tirada promedio de las novedades en 2020 en Argentina estuvo por debajo de los 1.000 ejemplares. Insisto, esto es en promedio, eso quiere decir que por cada bestseller hay decenas de títulos que se producen en muy pequeñas cantidades. Algunas causas. Hay que decir que desde principios del año 2000 existe la tecnología en la Argentina para imprimir ejemplares, tiradas en muy poquitos ejemplares, lo que se llama on demand o impresión digital, a partir de 50 ejemplares. Eventualmente se podría imprimir solo uno, no tiene sentido, entonces en general se empieza en 50. Por otra parte, viene creciendo en todo el mundo la autopublicación. Yo sé que le dicen en todos lados autoedición, pero no es autoedición, es autopublicación, en esta idea de el eje en lo que se publica y no en el trabajo del texto. Puede o no haber contratado un editor. La autopublicación es yo decido que mi libro sale y sale. Llegando, como bien dijo antes Juan, a representar el 33% de las nuevas publicaciones en Argentina. Estoy sumando lo que supuestamente es autoedición para la Cámara del Libro y los servicios editoriales. Y existe un fenómeno de fragmentación de audiencias y atomización de los públicos, de los que ya vienen hablando entre tantos autores Michael Bascal. Ahora bien, a mí me interesa especialmente pensar, ¿no? Poner en relación ambos parámetros. Por eso los quise subir a un mismo gráfico. Y vemos una divergencia. Una divergencia además que ha ido increyendo. O sea, no es una divergencia que no tiene por qué ser la misma cantidad de todo, digamos, ¿no? Pero acá hay una situación divergente que va creciendo y alejándose unos de los otros. Y me pregunto con qué escenario nos quedamos para analizar el presente y el futuro. Si el de las novedades o el de la tirada promedio, dado que no existen en la Argentina cifras de ventas. ¿Cómo leer el escenario actual? ¿Cómo se explica esta divergencia, como les decía antes? ¿Qué nos quiere decir la zona intermedia? ¿Qué significa esa zona intermedia? Es por esto que estoy trabajando, probando algunas formas de combinación de estos datos.
Lo primero es que armé es es lo que se llama un ratio, o sea, una relación entre dos cantidades, entre dos conceptos, que se queda elaborando un rango entre 0 y 1. Este ratio entonces es la tirada sobre las novedades. A ver, para que pensemos, ¿qué sería 1? 1 daría, si el año pasado, en 2020, que se publicaron 27.000 novedades, cada uno de esos títulos se hubieran impreso 27.000 ejemplares. Eso daría 1. Eso lo que demarca es un escenario de igual disponibilidad, de acceso equilibrado entre los diferentes títulos. Hay un límite que es que no estoy tomando en este ratio, que es una primera elaboración, no estoy tomando a la población total como referencia, por lo tanto no es un índice que indique la democratización, ¿no? El grado de democratización de penetración de libros impresos, en este caso. ¿Qué sería el 0? Hasta eso habíamos dicho que era el 1. ¿Qué sería el 0? Bueno, por ejemplo, si en 2020 de esas 27.000 novedades se hubieran impreso un solo ejemplar, eso sería el 0. Habría una enorme diversidad de títulos, pero en estado de no disponibilidad, porque haber uno es lo mismo que no haya ninguno. Y esto tiene que ver, y por eso me parece interesante empezar a pensar en otros términos, con otras palabras, no solo con las ya estandarizadas, esta situación de la que también hablaba Juan cuando decía, bueno, ¿cómo observo lo que pasa en un territorio, en otro territorio? Bien, vuelvo a mi gráfico. Vamos a leerlo a partir de estas definiciones del ratio. Lo que vemos desde 1995 es cómo cae la disponibilidad, es decir, que hay una gran cantidad de títulos que aunque se hayan impreso, no están ni pueden estar disponibles. Se ha consolidado un escenario de mayor inequidad, una inequidad creciente. Es decir, esto lo vemos porque el gráfico tiende apresuradamente a 0. Como dijimos antes, se da un fenómeno mundial de atomización de las audiencias. Y ustedes me pueden decir, bueno, puede tener que ver con esto. Si lo pensamos en términos de conversación, lo que nos muestra el gráfico es que en la actualidad casi hablamos solos. Y la cultura se construye en diálogo con otros.